Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo. Gracias a Dios que podemos alabarle, que podemos bendecir su nombre y que también podemos estar listos para escuchar la palabra. Me alegra mucho que vayamos avanzando y que el Señor esté bendiciéndonos. Hoy día en la tarde tenemos un tiempo especial allá en Lurín. Quiero invitar a todas las personas que viven por Lurín, José Galvez, Villa El Salvador, y que estén cerca de la zona. Están por el grifo Chepén, el último paraíso de los chinos. De ahí a unas 4 cuadras más arriba vamos a tener un evento presencial el día de hoy para mostrar cómo es la iglesia. Así que si tú vives por ahí o tienes amigos o tienes familia por ahí, pásale la voz. Hoy día a las 4 de la tarde estamos allí. Bien, esta mañana vamos a seguir con nuestra serie que hemos llamado y se llama Perú. Y hemos visto que se llama Perú con P de perseverancia, y la semana pasada hablamos acerca de se llama Perú con E de empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la letra R. Se llama Perú con R. ¿R de qué? Vamos a ver nuestras Biblias. Si tiene una Biblia en la mano, puede abrirla en Hebreos en el capítulo 3. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien, aquí el día de hoy es y se llama Perú con R de rechazar. Con R de rechazar. Aquí el apóstol, el escritor a la carta a los hebreos, habla acerca de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Creo que conocemos la historia, o por lo menos a grandes rasgos. El pueblo de Israel había permanecido muchos años desde que llegó José a Egipto, había permanecido ahí como llegó a ser esclavo en Egipto. Y el faraón oprimía. ¿Quién no ha visto la película Los 10 Mandamientos o la película Moisés? Y habla justamente sobre sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, guiado por Moisés, y ya conocemos que hubieron plagas, las 10 plagas de Egipto, el pueblo de Israel sale guiado por Moisés camino a la tierra prometida. El camino que iban a tomar, había un camino corto y un camino largo. El camino corto era más o menos de algo de 12 días, algo de eso, o máximo 2 semanas, pero el Señor, como vio que era un pueblo que no era guerrero, que tenía dificultades, que había gente, niños y todo, y no podían hacer la guerra, obviamente, a los pueblos vecinos, les hizo un camino un poco más largo que al final llegó a durarles algo de 3 meses. En 3 meses estuvieron frente a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Pasó algo que le desagradó al Señor. Y no solamente eso, sino que algo que iba a traer consecuencias cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Finalmente, el pueblo de Israel, frente a esta situación, tuvo que aceptar la voluntad del Señor y no pudieron entrar a la tierra prometida. En ese tiempo que habían llegado, ya estaban en la puerta, mandaron espías y todo, y vieron la tierra que era hermosa. 10 de ellos no creyeron que Dios le iba a permitir entrar, dijeron que se van a morir ahí, que habían gigantes y todo, y solamente 2 dijeron sí, podemos entrar. Finalmente el Señor dice, bueno, ya me cansaron, así que ahora van a dar vueltas en el desierto durante 40 años. Y 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas. Y según la palabra, no pudieron entrar, esa generación no pudo entrar en el reposo. Obviamente, Dios lo que quería es que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, pudiera pasar ese tiempo lo más pronto posible del desierto,
Y la idea de Dios y el deseo de Dios era que el pueblo de Israel pudiera descansar. Ya no esclavo, pudiera descansar en su propia tierra, pudiera descansar de la opresión, pudiera entrar en el reposo del Señor, de decir, esto es lo que Dios me dio, ahora quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar esta tierra que Dios me dio o que Dios nos dio. Ese era el deseo de Dios, que el pueblo de Israel pudiera estar tranquilo en su propia tierra, disfrutando su siembra, su cosecha, disfrutando su propiedad, disfrutando todo lo que la libertad les había conseguido, ¿no? Tenían que llegar a ese objetivo. Sin embargo, el Señor habla aquí en Hebreos acerca de que al final esta generación que estuvo 40 años en el desierto, no pudo entrar en el reposo. Permítame hacer un paralelo. Estamos en el mes patrio y por eso que la serie se llama Perú. Y una de las cosas que vemos es que hace 200 años hemos salido de la opresión, de la esclavitud. El himno nacional lo dice, somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y antes niegue su luz es el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Y es un país que hace 200 años, en 1821, 28 de julio, pues escuchó una declaración de independencia que al principio duró más o menos unos 3 años hasta que finalmente los españoles, luego de la batalla de Junín y Ayacucho, capitularon y firmaron ya el acta de salir de acá, el compromiso de salir definitivamente y dejar a un Perú libre. Pero pareciera que estos 200 años todavía no entramos en el reposo. Todavía nos cuesta disfrutar nuestra nación. Todavía vemos muchas situaciones que de verdad no nos hacen disfrutar nuestra patria. Y hemos descrito en estas semanas varias cosas que están pasando con relación a la violencia, a la corrupción. Hay tantas cosas que el Perú tiene cosas muy hermosas, el Perú tiene cosas, su gente es extraordinaria, hay lugares turísticos por todo lugar. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y creo que en cada ciudad de las capitales del Perú, de cada departamento, podemos ver que siempre hay algo turístico. Tenemos turismo en Máncora, tenemos Punta Sal, las playas, tenemos Chiclayo, el Señor de Zipán, y una serie de monumentos, museos. Cajamarca, que es hermoso, la tierra de mi padre. Cajamarca, que es precioso con sus baños del Inca. Es decir, podemos mencionar cada departamento del Perú y cada departamento del Perú tiene su atractivo. Y tenemos microclimas impresionantes, tenemos una variedad inmensa de papas, porque de acuerdo al clima hay una papa diferente, mientras que en otros lugares solamente disfrutan de 1 o 2 variedades de papa. Aquí en el Perú tenemos cientos de variedades de papa. Podemos sembrar palta, café, la selva tiene un café extraordinario, también Cusco, Machu Picchu, que es impresionante. En el sur, Tacna, Puno, el lago Titicaca, Lima, la ciudad de los Reyes. El Perú es extraordinario. Tenemos 3 regiones marcadas y que cada una brinda algo diferente y característico. La selva es hermosísima. Sin embargo, parece que el Perú todavía no descansa. Todavía no podemos decir, estamos tranquilos, estamos descansando, estamos disfrutando nuestra patria, sea por la economía, sea por la discusión política, sea por las ambiciones personales, sea por la injusticia. El Perú todavía no descansa. Y pareciera que como el pueblo de Israel estuvo dando 40 años en el desierto, el Perú en algunos momentos parece que son 200 años de estar caminando en un desierto que no nos permite descansar plenamente. Violencia, muerte, feminicidios, tantas cosas que hacen que de verdad a veces resalte más lo malo que lo bueno. Pero el deseo de Dios no era ese. Ni para el pueblo de Israel que esté vagando en el desierto 40 años,
ni para nuestra nación. Y lo mencionamos en el himno, que honramos al Dios de Jacob. Y el deseo de Dios es que podamos descansar como nación, que podamos disfrutar nuestra patria, que tú puedas salir a la calle sin tantos temores, sin tantas angustias, sin tener que estar mirando para un costado, para el otro, si alguien se te acerca, mirar para atrás, si pasó algo. Que puedas ir a emitir tu voto tranquilamente, sabiendo que las autoridades que vas a elegir van a ser justas, van a ser correctas, que tu voto va a ser respetado, que no va a haber ningún síntoma de corrupción ni de fraude, sino que exactamente lo que las personas votaron, ese es el resultado. Tranquilamente disfrutar nuestra nación sabiendo de que puedo ir y quejarme ante una autoridad y saber que mi queja tiene lugar, que me van a hacer justicia, que no tengo que pasarme 2, 3 años, 4, 5, 7 años peleando por un derecho que me quitó un empleador y que al final no me lo reconocen y más tiempo pierdo haciendo el trámite, pierdo tiempo y dinero. Necesitamos disfrutar nuestro Perú. Y es difícil, aunque algunos lo hacen, simplemente tratar de disfrutar el Perú con los ojos cerrados. ¿Sí? Algunos disfrutan así. No ven la corrupción, no ven la maldad, no ven nada. Lo único que ven es lo bonito. Y simplemente ojos cerrados frente a la injusticia, frente a la violencia, frente a la corrupción, frente al abuso de autoridad. Pero el deseo de Dios para nosotros como nación, y estoy convencido, es que sea una nación en la cual podamos ya descansar. Anhelo en mi corazón descansar, pero así como un Perú se debe escribir con perseverancia, un Perú se debe escribir con E de empezar otra vez, también Perú se debe escribir con R de rechazar. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años, dando vuelta 40 años en el desierto, porque vieron cosas que no estuvieron dispuestos a rechazar. Y yo puedo tener en mi casa, vamos a hacer una comparación, yo puedo tener en mi casa cosas buenas. Y puedo comprar cosas bonitas, elegantes. Pero mientras que no vote y no rechace cosas que son negativas, que están malogradas, que están apolilladas, que están podridas, no importa lo bueno que yo le pueda añadir, todo lo que no rechazo y no saco de mi casa va a crear un mal ambiente, va a contaminarlo todo. ¿Sí? Imagínese que usted tiene un estante y se compra una colección de libros impresionante. Pero si ese estante está apolillado, porque usted no quiso sacar ese estante, porque le traía gratos recuerdos o qué sé yo, toda la colección de libros que usted pueda poner ahí, al final va a ser apolillada y va a perderlo todo. Así que debemos ser perseverantes, debemos empezar y no tenerle miedo a los nuevos comienzos y decir vamos a ir para adelante en lo personal, como familia, como iglesia, como nación. Pero también es necesario que tenemos que ser claros en que hay cosas que necesitamos rechazar, porque mientras no lo hagamos, no importa quién entre a gobernar, no importa quién sea el juez, no importa quién sea el abogado, no interesa nada. Mientras que no rechacemos aquellas cosas que van dañando todo, será simplemente cambio de imagen, pero no será cambio de fondo. Y seguiremos una y otra vez, no descansando, sino perturbados, incómodos, fastidiados, con muchos deseos de decir, bueno, ya no soporto más, me voy de aquí. Sé que no hay país ideal,
Pero creo también que no hay país ideal. O sea, ¿por qué? Porque muchos no han aprendido a rechazar algunas cosas. Países que han rechazado ciertas cosas, les va bien. Mucho mejor que a otros que no han querido rechazar. Así que Perú también se escribe con R de rechazar. ¿Qué cosas son las que no rechazó el pueblo de Israel y que tal vez tampoco nosotros rechazamos y que son las que deberíamos rechazar en nuestra propia vida y también como nación, en nuestra familia, en todo lugar? ¿Qué debemos rechazar? Número 1. Lo primero que debemos rechazar es la esclavitud. La esclavitud. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 23. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de nadie. Otra versión dice: fuisteis comprados, o Dios los compró con un precio muy alto. Así que no vuelvan a estar en esclavitud de nadie. De nadie. Esclavitud implica dependencia. En la esclavitud, mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ellos dependían del rey, del faraón. En las manos del faraón estaba la vida de ellos. Tanto así que cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, el faraón dijo: ¿saben qué? Le dijo a todas las parteras: cuando asistan a las mujeres hebreas en sus partos y ven que es niña, déjenla vivir. Pero si es hombre, lo matan. Porque estos se han multiplicado y una vez van a poder, tal vez van a ser más numerosos que nosotros, nos van a hacer la guerra y vamos a perder. Así que van a hacer eso. La vida del pueblo de Israel no dependía de ellos mismos. La salud, la vida, la provisión para el trabajo, todo dependía del rey. Todo dependía del rey, del faraón. Si el faraón quería, les dejaba vivir. Si el faraón quería, les decía: hagan este trabajo nada más, o lo sobrecargaba de trabajo, o se llevaba a sus hijos, se llevaba a sus hijas, o mataba a sus hijos, a sus hijas. O sea, el pueblo de Israel, para poder llegar al reposo, lo primero que tuvo que renunciar es a la esclavitud. Y aquí me refiero a la dependencia de alguien que no es Dios. Tenemos que asumir nuestra propia libertad en el buen sentido de la palabra. Mientras que como nación, mientras que como país, no aprendamos a renunciar a la esclavitud, seguiremos dando vueltas en el desierto. Ahora, tal vez me dicen: pastor, ya no somos esclavos. Ramón Castilla, que mató a su tía con 5 balazos en la costilla, él liberó a los esclavos, así que ya no hay esclavitud. Pero qué tendencia muchas veces tenemos como seres humanos a querer estar esclavos de alguien. Dios nos hizo libres para que dependamos en el buen sentido de la palabra de nosotros mismos. Pero queremos siempre depender de alguien. Que la salud me la dé el gobierno. Que el trabajo me lo dé el gobierno. Que la educación me lo dé el gobierno. Que mi canasta familiar me la dé el gobierno. Muchos peruanos, lamentablemente, si pudieran darle al gobierno toda la autoridad para ellos estar tranquilos y estar esperando del gobierno, estarían felices. Lamentablemente eso es entrar en esclavitud. Estar dependiendo siempre. No puede estudiar porque el gobierno no me da opción. No puede ir al médico porque el gobierno no hace esto. No puedo tener gas porque y siempre estar dependiendo y dependiendo y dependiendo. Esa no era la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que sea solamente una sola persona la que gobierna nuestra vida. Y no es nadie, ningún ser humano, sino el único que debe gobernar nuestra vida, porque tiene todo el poder para hacer, deshacer y hacer lo correcto en nuestras vidas, es el Señor. Y es más, muchas veces el Señor, cuando nosotros dependemos de Él, no es que lo recibimos todo gratis de Él. El Señor mismo dice una sentencia o un mandamiento: el que no trabaja, que no coma. Es decir, yo te voy a dar fuerzas para trabajar, yo te doy el poder para hacer las riquezas, pero tú es el que tiene que hacer las riquezas. Yo te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir abriendo mágicamente un paracaídas que venga y que te dé la comida, sino te voy a bendecir abriéndote puertas de trabajo para que tú mismo puedas lograr. Por eso que dice, el que no trabaja, que no coma. Pero qué gusto de muchos de no querer depender solo de Dios y de la capacidad recibida para poder estar tranquilos y en reposo. Una de las primeras cosas que quiero decirte como peruano, como familia, como cristiano, quiero compartirte, es que tú fuiste comprado por un precio muy alto para que nada ni nadie te vuelva a esclavizar. Que no te esclavice nada ni nadie, sino en tu libertad en Cristo puedas disfrutar, puedas ser responsable, puedas ser proactivo, puedas iniciar tus sueños, plantear tus metas, lograrlos con la ayuda de Dios. No significa que no va a haber interrelaciones, no significa que no voy a confiar absolutamente en nadie, no. Confiar sí, pero depender no. Dios puede usar muchas maneras en las cuales una persona puede salir adelante. Pero lo único que el Señor no quiere es que nosotros dependamos de alguien y que no pueda decir nada para no ofender a fulano de tal. Que no pueda hacer nada para no desagradar a mengano. Que no pueda hacer nada porque siempre estoy esperando de otros algo. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, sabían que ellos ahora iban a tener que trabajar, iban a tener que esforzarse, iban a tener que sembrar, iban a tener que cosechar, iban a tener que construir sus casas. Eso sí. Pero en ocasiones mucha gente se acostumbra a la esclavitud. Yo te quiero decir algo, ¿sí? Tienes que rechazar toda forma de esclavitud. Hay personas que están esclavas del qué dirán. No hacen algo porque no se vaya a molestar. ¿Qué va a decir? Necesitamos ser libres. Libres de verdad. Renunciando a toda forma de esclavitud. Hay algunos que piensan que son libres, pero son esclavos de sus propias pasiones, de sus desórdenes emocionales, de sus adicciones, de sus desórdenes morales. No pueden controlarse. La Biblia es bien clara, y ahí lo hemos leído. El Señor Dios te compró por un precio muy alto para que tú no vuelvas a ser esclavo de nadie. Que puedas decir no cuando es no y es lo correcto. Y que puedas decir que es sí cuando es sí y es lo correcto. Así no estén de acuerdo, así alguien le incomode, así no, la gente no se agrade, o así todo el mundo diga que estás mal, tú sabiendo que está bien. El Señor quiere que seas libre y que de la única persona que dependas es de Él. Segunda cosa que hay que rechazar. Lo segundo que hay que rechazar es el conformismo. Filipenses
capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, el versículo 12. Dice ahí en Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya... ¿Quién habla? El apóstol Pablo. ¿Dónde lo habla? Desde la cárcel. ¿Cuántos viajes había tenido? Ya había tenido su viaje misionero. ¿Cuántas iglesias había fundado? Varias iglesias. Era un hombre impresionante. Había entregado apasionadamente su vida para Cristo, había predicado el evangelio, había hecho discípulos, ya había discipulado a Timoteo, a Epafrodito, a Tito y a Filemón, y ha hecho una labor impresionante. Como que alguien diga: qué bárbaro, cómo me gustaría llegar a la medida de él, llegar a ese nivel. Debe ser pues impresionante. ¿Sabes qué dice Pablo? Pablo dice: no lo he alcanzado todavía. ¿Sí? Estoy contento, pero no estoy conforme. Repito, estoy contento, pero no estoy conforme. Y una de las cosas que tenemos que rechazar es el conformismo, la mediocridad. José Ingenieros, el hombre mediocre. Lamentablemente, nuestra nación muchas veces ha caído en la mediocridad. Se hacen muchas cosas a medias. Se termina de hacer una pista y ya viene Sedapal y hace su hueco y deja ahí más o menos parchado, ni siquiera bien, y hacemos muchas cosas de manera mediocre. El otro día estaba caminando por la zona de aquí, por donde vivimos, y con mi esposa nos sorprendimos de que habían esos cables, ¿no? de teléfono, de cable mismo, que venían, y en una esquina, por acá, como unas 3 cuadras de nuestra casa, en una esquina había una maraña de cables, y algunos cortados así, sueltos aquí, sueltos allá. Era impresionante. ¿Qué pasa? Alguien dice: ya no quiero tener el cable de tal compañía, voy a pedir otro cable. Viene esa compañía y entonces: ¿de quién es este cable? Lo cortan ahí nomás, lo dejan colgando, ponen su cable, lo ponen encima, lo cuelgan por ahí nada más. Vaya usted a Mesa Redonda, vaya usted al centro de Lima, vaya a ver no sé, en lugares donde hay negocios y jalan cable del teléfono, jalan cable de luz del mismo poste, y por ahí le ponen un enchufe, y en el mismo enchufe le ponen varios múltiples, y ese sirve para uno, sirve para otro, y de verdad que es impresionante la forma como hacemos muchas cosas de manera mediocre. Hay un psicólogo cristiano que hablaba acerca de ciertos virus mentales que nosotros tenemos. Luis Muro, él ha escrito un libro acerca del plan A. Y él habla en su libro acerca de los psicovirus. Y uno de los psicovirus es el así nomás. ¿Sí? Hay que hacer esto, mira, vamos a... mejor, no, así nomás, déjalo así nomás. Va a ser una tarea. Sí, así nomás, ya lo presento con escrito así nomás, y le tomo una foto, listo. ¿Para qué hacerlo por computadora? ¿Para qué? No, así nomás. El famoso así nomás. El famoso ser mediocre. Muy poca excelencia. Y lamento saber y decir y ver que esto es verdad. Disculpen, pero vaya, salga usted nomás de aquí, cruce la frontera. En algunos países usted se va a dar cuenta del nivel de excelencia que hay en muchas cosas. Estuve, como les dije, creo hace algunos días atrás, viendo la cola que se hacía para la vacuna, aquí cerca,
Qué bárbaro. Pegados, pegados, pegados. Pero el virus, no, así nomás, así nomás, ahí nomás. Mantenga su distancia, no, así nomás. Vamos en el transporte público, use su visera. No, así nomás. Póngase doble mascarilla. No, así nomás. La falta de excelencia, el ser conformistas. ¿Saben qué dice la Biblia? Que cuando el pueblo de Israel estaba comiendo maná y maná todos los días y había mucho tiempo comiendo maná, se cansaron y dijeron, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Cómo extrañamos? ¿Cómo extrañamos el rabanito? ¿Cómo extrañamos el puerro? ¿Cómo extrañamos la cebolla? Querían regresar, claro, y dice, ahí lo comíamos gratis. Querían regresar. No importa, esclavos, así nomás. Esclavos, con tal de estar ahí, estar tranquilos, no importa. Pero no eres libre, no importa, así nomás. Tenemos que renunciar al conformismo. Yo te quiero animar a algo, ¿sí? Renuncia al conformismo como peruano. Renuncia al conformismo y a la mediocridad como hijo de Dios. Hay que orar. No, así nomás, así nomás. ¿Qué te parece si nos postramos de rodillas y vamos a orar? No, así nomás, sentados nada más. Hay que hacer una oración, necesitamos orar. No, una oración rápida, así nomás. Pablo decía lo siguiente, por si acaso yo no lo he alcanzado. Yo no sé si tú estás a la altura de Pablo. A mí me falta kilómetros de vida espiritual. Pero Pablo dijo, no lo he alcanzado, todavía me falta. Quiero llegar a ser semejante a Jesucristo. Algo que me sorprende es que cuando el joven rico, un hombre impecable, interesante, había honrado a su papá, a su mamá, no había robado, no había matado, el hombre había cumplido con los mandamientos en relación con las personas. Eso es lo que él expresa y Jesús no lo refuta. Y Jesús le dice al joven rico, una cosa te falta. ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego vienes y me sigues. El joven rico dijo, mejor así nomás. Se conformó, él pensaba supuestamente que Jesús lo iba a ensalzar y decir, qué bien, tú cumpliste todo. Y el Señor le dice, una cosa te falta. ¿Sabes cómo se puede renunciar al conformismo? Pensando, Señor, ¿qué me falta? ¿Cómo puedo ser mejor esposo, mejor papá, mejor estudiante, mejor profesional, mejor líder, mejor pastor, mejor papá, mejor mamá? ¿Qué me falta? Estoy contento, Dios me ha llevado a este nivel, pero no estoy conforme. Deseo, anhelo ser semejante a Jesucristo. Tercera cosa a la cual necesitamos renunciar. Y es algo que el pueblo de Israel no renunció durante todo el camino a la tierra prometida. ¿A qué no renunció? A la queja, a la crítica y a la murmuración. Cada vez que había un problema, era pura queja. Claro, habían estado acostumbrados a depender de otros. Entonces siempre había una razón para quejarse, para criticar, para murmurar, para ofender al líder, hasta para ofender al mismo Dios. La queja es algo a lo cual tenemos que rechazar. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. ¿Cuántos están vivos esta mañana? Si no, no estuvieras en la transmisión, ¿no es cierto? Sí. Tantas cosas por las cuales agradecer. Tantas cosas. Pero a veces hay 2 o 3 cosas por las cuales quejarnos y ahí nos quedamos. Ahí nos centramos. Podemos hacer 100 cosas buenas. O alguien puede hacer 100 cosas hermosas. Pero basta
que haya cometido un error, ahí le apuntamos y ahí le damos y decimos no está bien. Y nos hemos convertido lamentablemente en una nación que critica absolutamente todo. Si la selección peruana gana, ¡qué bien que ganaron! Si la selección peruana pierde, ¡qué bárbaro! Estos no son pecho frío, no se esfuerzan. Muchas veces vemos todo, pero muchas veces lo único que hacemos es quejarnos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, no van a entrar porque ustedes se han quejado 10 veces. Cuando tú te quejas, escúchame, según la Biblia, tu espíritu se apaga. Lo dice en el Salmo 77:3. Señor, cuando te admiré, fui conmovido. Cuando te vi a ti, fui conmovido. Pero cuando me empecé a quejar, mi espíritu se abatió. El Perú tiene tantas cosas hermosas, pero el problema al cual no rechazamos todavía es que siempre nos estamos quejando. Dígame algún congreso de la República por el cual el Perú no se haya quejado. ¿Sí? Hace unos años atrás con Vizcarra, nuevo congreso, sí, ahora vamos a votar todo. Votamos por ese nuevo congreso, pero este congreso tal... Y es la historia de todo el tiempo. No niego que hay cosas que hay que corregir, ¿sí? Pero quejarse no ayuda. Buscar soluciones si es lo correcto. Algo está mal, vemos cómo corregirlo. Pero estarnos quejando siempre, lo único que hace es bajar nuestro espíritu. Hacernos daño a nosotros mismos. Porque el que se queja, el que critica, el que murmura, no logra nada. El que le busca soluciones, encuentra soluciones. Cuarta cosa por la cual, ¿qué cosa que debemos dejar? Lo cuarto que debemos dejar es la corrupción. El corromperse es desfigurarse de su formato original. ¿Sí? En su formato original era de una manera, pero cuando se corrompe, pierde esa imagen, pierde esas propiedades. El pueblo de Israel ya estaba entrando a la tierra prometida, había conquistado Jericó y el Señor había dicho a todos los que han entrado, a los que están en la guerra ahí, no tomen nada del anatema, no lo vayan a tomar. Pero dice la Biblia que Acán tomó del anatema, tomó un manto y tomó oro y lo escondió debajo de su tienda. Se corrompió. Dios les había dicho 40 años, tienen que obedecer. Y el pueblo había aprendido a ir obedeciendo. El Señor les decía algo y lo hacían. La estrategia para entrar a Jericó fue media extraña, pero el pueblo de Dios obedeció. La estrategia fue, den vueltas una vez cada día. Una vez, otra vez, el día miércoles otra vez, el día jueves otra vez, ¿no? Y el último día den 7 vueltas. O sea, parece que la idea era marear a las murallas para que las murallas se cayeran. Pero fue una estrategia ilógica, fue una estrategia nada estratégica militarmente. No había manera en que se caigan las murallas solamente para darle vueltas. Pero aún ante esa lógica el pueblo obedeció, siguió las órdenes de Josué. Pero lamentablemente siempre hay alguien que se corrompe. En la siguiente batalla que tuvieron contra Jai, dice la Biblia que los de Jai, que eran un pueblo más pequeño que el de Jericó, los de Jai persiguieron a los del pueblo de Israel y más de 30 soldados de Israel se murieron frente a un pueblo pequeño. Y cuando José le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que huir de nuestro enemigo? ¿Nos has dado la tierra o no nos has dado? El Señor le dice, no te quejes así. Lo que pasa es que el pueblo de Israel ha pecado, se ha corrompido, han tomado del anatema. Una de las cosas que están haciendo que nuestra nación pierda y pierda nuestras guerras es la corrupción. Y aquí escúchame, no hablamos de la corrupción de Josué.
No hablamos de la corrupción de los grandes líderes de cada tribu, ni de los generales de cada tribu, del pueblo de Israel. Hablamos de la corrupción de un ciudadano de Israel común y corriente, de Acán. La corrupción muchas veces no viene de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y una de las cosas que tenemos que rechazar firmemente, es la corrupción, venga de donde venga. Así yo no la proponga. Tenemos que rechazar toda forma de corrupción. Una quinta cosa que tenemos que rechazar, y con esto vamos ya entrando a la parte final, es el temor. El temor. Algo que Esteban nos compartía en parte la semana pasada, de acá dice, tenemos temor a empezar nuevas cosas. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel, cuando vio los gigantes, tuvo miedo y quiso regresar a Egipto. Gigantes van a haber. Gigantes van a haber. Pero lo que tenemos que rechazar es tu espíritu de temor. Problemas vas a tener. Pero quieres que tu familia entre en su reposo, renuncia al miedo. Hay que renunciar al temor. Y saber que si el Señor está con nosotros, Él nos da espíritu de poder, de amor que vence todo temor y de dominio propio. ¿Sí? Así que la quinta cosa que tenemos que rechazar es el temor. Ahora, yo sé que muchos de nosotros, y esta es ya la parte final, muchos de nosotros decimos, bien, quiero rechazar esto, mis pasiones y esto, pero me gana, pastor. Quiero rechazar la corrupción, pero pastor, no hay otra manera de arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque si tú no le das algo al policía, no te suelta, te pone tu multa. Si tú no das algo para que avance el trámite, no avanza. Si tú no corrompes a un funcionario, tu expediente se queda ahí por años. Si no haces nada, ni darle para su gaseosa al secretario del fiscal o del juez, mi expediente se queda ahí por años y me voy a vivir así sin justicia. ¿Cómo poder rechazar esto que tanto está haciendo que nuestra patria, nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida todavía no puede entrar en el reposo? ¿Cómo podemos hacer? La Biblia nos da un versículo en Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La capacidad para poder rechazar toda invitación del enemigo es sometiéndote a Dios. Tú te sometes a Dios y vas a tener la capacidad de resistir al diablo y consecuencia el diablo va a huir. Nuestra nación, en lugar de estar sometiéndose a chamanes, brujos, astrólogos, adivinos, partidos políticos, líderes y estar sometidos ahí, haz lo que quieras, tú eres... En lugar de someterse a personas, lo que debemos hacer es aprender a someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, vamos a tener la fortaleza para rechazar todo lo que hemos mencionado esta mañana y esas cosas van a huir delante nuestro. Es gigante la tarea, ¿no? Sí, pero podemos empezar con pequeñas cosas. Puedes pensar en tu barrio, en tu familia, en la asociación, en la PAFA, en tu asociación cultural, en los grupos universitarios, en el colegio. Rechaza, sométete a Dios, ten la capacidad para rechazar y ese problema tiene que terminar huyendo de nuestras vidas, de nuestras asociaciones, de nuestros colegios, de nuestras universidades, de nuestra nación. Tiene que empezar con nosotros. Tenemos un Dios grande que puede hacer cosas grandes con 5 panes y 2 peces, que puede hacer grandes cosas utilizándote a ti y utilizándome a mí. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, porque Señor, vemos que para poder entrar en el reposo y en el descanso, no solo necesitamos perseverar
y tener la actitud para empezar de nuevo, sino también, Señor, la capacidad para rechazar. Pero Padre, nuestra naturaleza es tan débil que a veces de nuestra propia vida no rechazamos pecados, pasiones, indisciplinas, falta de perdón, muchas cosas. Señor, y eso es porque todavía no estamos sometidos a ti. Ayúdanos a que como ciudadanos, como personas, como familias, como organizaciones, podamos aprender primero a someternos a ti, a poner nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo bajo tu señorío, para poder tener la capacidad de rechazar todo lo que hace que 200 años sigamos dando vueltas en el desierto y todavía nuestra nación no descanse. Padre, presentamos nuestras vidas y nuestras familias y nuestra nación en tus manos para que podamos recibir esta palabra y aplicarla de manera personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer haber compartido la palabra contigo. Que Dios te bendiga.